Y si no, lógica matemática, certeza y validez, página 112 a 116, presentado por el estudiante de primer semestre de Sistemas Informáticos, José Nodier Montoya Cardona, docente Germán Martínez. Introducción. En nuestro estudio de lógica matemática nos encontramos con la certeza y la validez de conclusiones dadas de ciertas premisas. Hemos aprendido que las premisas son afirmaciones ciertas, entonces, lógicamente, las conclusiones de cada una de ellas han de ser verdaderas. En otros casos de razonamiento pueden presentarse del mismo tipo que las premisas ciertas, pero que la conclusión sea falsa. En las conclusiones verdaderas no hay lo suficiente para demostrar que una inferencia dada sea válida. Existen inferencias proposicionales válidas sin que las reglas dadas sean suficientes para apoyarlas. Hay muchos casos de estos de inferencias válidas para las que aún no se han introducido ninguna regla específica, puesto que cada inferencia que se sugiere es o no válida. En consecuencia de la certeza o falsedad de una proposición molecular depende completamente de la certeza o falsedad de las proposiciones atómicas y los términos de enlace que las ligan. Términos de enlace y certeza funcional. Cada proposición ha de tener un valor de certeza. Cada proposición ha de ser cierta o falsa. El valor de la certeza de una proposición cierta o cierto, el valor de la certeza de una proposición falsa es falso. Cada proposición atómica o molecular tiene uno de los dos valores de certeza posibles. Si se conocen los valores de certeza de las proposiciones atómicas dentro de las proposiciones moleculares, pues los 5 términos de enlace de la certeza funcional, en consecuencia de la certeza o falsedad de la proposición molecular, dependen completamente de la certeza o falsedad de las proposiciones atómicas que la componen. Para determinar la certeza o falsedad de cada proposición molecular, solo es necesario conocer la certeza o falsedad de las proposiciones atómicas y los términos de enlace que hay en cada una de ellas. Conjunción. La regla de conjunción lógica entre dos proposiciones es un conector lógico, cuyo valor de la verdad resulta cierto solo si ambas proposiciones son ciertas, y en falso de cualquier otra forma. Si P es cierta y Q es cierta, entonces P y Q es cierta. Si P es cierta y Q es falsa, entonces P y Q es falsa. Si P es falsa y Q es cierta, entonces P y Q es falsa. Si P es falsa y Q es falsa, entonces P y Q es falsa. Aquí podemos ver la demostración de cada una de las proposiciones en las que se evidencia en cada una de las premisas si es verdadera o falsa. Disyunción. La regla práctica de la disyunción de dos proposiciones es cierta si y solo por lo menos una de las dos proposiciones es cierta. Acá vemos el ejemplo de cada una de las proposiciones donde muestra que si una de las proposiciones es verdadera, entonces se da como verdadera cada una de las proposiciones. Donde no hay una proposición verdadera, se da como falso, como sucede en la cuarta. Negación. El término enlace de la no es de certeza funcional, porque la certeza funcional o falsedad de una negación dependen enteramente de la certeza o falsedad de la proposición que se niega. La regla práctica es: la negación de una proposición cierta es falsa y la negación de una proposición falsa es cierta. Apliquemos lo dicho en un ejemplo de negación. En el lenguaje corriente se considera la negación. Para conocer la certeza o falsedad de esta proposición, se necesita solo conocer la certeza o falsedad de una proposición. Página 115, ejercicio 2. Indicar cuando P y no Q es cierta, con C, o falsa con F, en cada uno de los siguientes casos. Primera, si P es falsa y Q es cierta, entonces ha de ser falso. Segunda, si P es cierta y Q es falsa, entonces ha de ser falsa. Tercera, si ambas P y Q son ciertas, entonces ha de ser cierta. Si ambas P y Q son falsas,
entonces A deben ser falsas. Si P es cierta y no Q es cierta, entonces A debe ser cierta. Para explicar un poco acá del ejercicio que acabamos de ver, nos dice que no podemos desmentir algo que es cierto. Entonces, no podemos afirmar algo que es falso sabiendo que es verdadero. Certeza y validez, lógica matemática, presentado por Cristian David Henao Díaz, de la página 117 a la 121. Continuando con la página 116, donde pues se veía la ley de la conjunción, donde dice que si alguna premisa es falsa, toda la conjunción es falsa. Entonces decimos que si P es cierta y Q es cierta, es verdadero. Pero si alguna de las premisas llega a ser falsa, todo es falso. Donde tenemos la regla de la conjunción que decimos que si verdadero y verdadero es igual a verdadero. Y si hay alguna falsedad, es falso. También tenemos la bicondicional o de doble implicación. Quiere decir que las dos premisas deben cumplir la condición, donde es sí y solo sí cumple la condición, ya que si dos premisas son verdaderas, es verdadero, y si negamos dos veces, es verdadero. Y si decimos como ejemplo, si decimos que tenemos que llevar el paraguas sí y solo sí está lloviendo, sería cierto, porque mucha gente pues no sale con paraguas en un día soleado. Donde decimos que la regla de doble implicación es verdadero, sí y solo sí es verdadero, y decimos que si verdadero o falso, entonces es falso, en cualquiera de las dos condiciones donde esté el falso. Pero si negamos dos veces o decimos dos falsedades, quiere decir que es verdadero. Tabla de certeza. Bueno, para poder resolver estos ejercicios de una forma más fácil, identificando pues las falsedades y las verdades, hay que hacer un diagrama de certeza, como lo pueden evidenciar cuando son ejercicios demasiado complejos, donde decimos que P y Q y R. Entonces aquí estamos dando la condición de que todas son ciertas. Entonces decimos que si P y Q son ciertas, es verdadero, y R es verdadero. Entonces por eso pasan a la parte de abajo, donde decimos que si verdadero y verdadero sería verdadero por ley de conjunción. Pero, ¿qué pasaría si decimos determinar entre falsedades y verdades? O sea, que hayan más falsedades y más verdades dentro de esa misma premisa. Entonces, ¿qué necesitaríamos? Una tabla de verdad, como para el siguiente ejercicio, donde decimos que P y Q, entonces P, sí y solo sí Q, donde quedaría de la siguiente manera. En una tabla de verdad exactamente expresado, donde separamos las dos premisas, P y Q, una es verdadera, se le hace verdadero, verdadero y falso, la otra es intercalada, donde decimos que P y Q usaríamos ley de conjunción, después pasaríamos a P en sí y solo sí, Q, pasaríamos a ley de doble implicación. Ya teniendo resueltas esas dos, pasaríamos exactamente a la ley del entonces, donde sería que si P y Q entonces, P, sí y solo sí, Q, donde sería uniendo las dos premisas ya resueltas entre P y Q y P doble implicación Q, donde se da por entendido que todas son verdaderas. Explicación de las páginas 122 a la 126 por Andrés Felipe Orozco Herrera. Página 22.
Primer curso de lógica matemática. Como decía mi compañero Cristian, puesto que la conjunción es el término de enlace dominante, según resulta, el primer miembro de la conjunción es cierto, pero el segundo miembro es falso. Por tanto, la misma conjunción, la proposición molecular completa, es una proposición falsa, como se puede apreciar en el ejercicio que está en pantalla. Obsérvese la proposición que es una negación, puesto que A es una proposición cierta, entonces no A es falsa. Obsérvese también que el término de enlace dominante es entonces, y por tanto su enlace se dibuja el último. En el caso de la condicional, el antecedente era falso y el consecuente era cierto. La regla práctica para las condicionales indica que en este caso la condicional es una proposición cierta. Página 23. Certeza y validez. Como podemos apreciar en las siguientes premisas, se está utilizando lo mencionado anteriormente. Y también nos preguntan, ¿cuál de las proposiciones siguientes son ciertas si se supone que N, New York es más grande que Chicago? W, New York está al norte de Washington. Y C, Chicago es más grande que New York. N y W son ciertas y C es falso. Como se puede ver en pantalla, premisa 1 es igual a N disyunción C. Premisa 2 es igual a N y C. Premisa 3 es igual a no N y no C. Premisa 4 es igual a N es verdad cuando no W disyunción C. Premisa 5 es igual a W disyunción no C, entonces N. Premisa 6 es igual a, abro paréntesis, W disyunción N, cierro paréntesis, entonces, abro paréntesis, W, entonces no C, cierro paréntesis. Premisa 7 es igual a, abro paréntesis, W es verdad cuando, no N, cierro paréntesis. Es verdad cuando, abro paréntesis, N es verdad cuando, C, cierro paréntesis. Premisa 8 es igual a, abro paréntesis, W, entonces N, cierro paréntesis. Entonces, abro corchete, abro paréntesis, N, entonces, no sé, cierro paréntesis, entonces, abro paréntesis, no sé, entonces, W, cierro paréntesis, cierro corchete. C, sea P igual 2 más 4 igual a 6, P igual 2 más 8 igual a 10, R igual 3 por 4 igual a 12, S igual 2 por 0 igual a 2. Se conocen las certezas de P, Q, R y S. Página 24, primer curso de lógica matemática. D. Sean x igual a 0 y x igual a y ciertas y sean y igual a z y y igual a w falsas, hallar los valores de certeza de las proposiciones siguientes. Primero, si x igual a 0 y x igual a y, entonces y no es igual a z. 2. Si x no es igual a 0 o y es igual a w, entonces y es igual a z. 3. Si x no es igual a y o y no es igual a z, entonces y igual a w. 4. Si x no es igual a 0 o x no es igual a y, entonces y no es igual a z. 5. Si x es igual a 0, entonces x no es igual a y o y no es igual a w. 6. Si x no es igual a 0, entonces y es igual a z. 3.4. Conclusiones no válidas. Hasta aquí
Todos los ejercicios de este libro en los que se pedía deducir conclusiones de conjuntos de premisas eran de tal naturaleza que la conclusión que se buscaba era efectivamente válida. A continuación se da un ejemplo de una demostración de esta naturaleza. El razonamiento siguiente es no válido. Si tú eres su hijo, entonces él es tu padre. Él es tu padre, entonces tú eres su hijo. Página 25. Certeza y validez. Decir que este razonamiento no es válido es decir que la conclusión no es consecuencia lógica de las premisas. Al hablar de validez o no validez de las conclusiones, se hace referencia a la forma del razonamiento. El razonamiento se expresa de la siguiente manera: P, entonces Q, Q dividido P. Si esta fuera una forma válida, permitiría siempre deducir solo conclusiones ciertas, de premisas ciertas. Por tanto, si hay algún caso en que esta forma permite deducir una conclusión falsa, de premisas que son ciertas, entonces no puede ser válida. Para demostrar que el razonamiento anterior no es válido, se podría interpretar en la forma siguiente: sea P igual, usted es un ciudadano de Maine, Q igual, usted es un ciudadano de los Estados Unidos. Como se puede ver en pantalla, este razonamiento que se acaba de considerar es un ejemplo de un error corriente, el error de afirmar el consecuente. Lo importante en esta interpretación no era el contenido de las proposiciones. Usted es un ciudadano de Maine y usted es un ciudadano de los Estados Unidos, sino sus valores de certeza posible. Página 26. Primer curso de lógica matemática. Para mostrar que una inferencia es no válida, se puede, por tanto, dar una interpretación por medio de valores de certeza y no considerar proposiciones particulares. Tiene dos etapas la comprobación de que una conclusión es no válida o de que un razonamiento es erróneo. Primera, simbolizar las premisas y conclusiones. Segunda, hallar una asignación de valores de certeza para las proposiciones atómicas, tales que todas las premisas sean ciertas y la conclusión sea falsa. El análisis del error de afirmar el consecuente que se acaba de discutir es lo que se puede ver en pantalla. El método de asignar C o F a la proposición atómica para indicar que una conclusión es válida se denomina el método de asignación de certeza. Otro error frecuente es el error de negar el antecedente. Se puede aplicar el método de asignación de certeza para mostrar la no validez de esta forma de interferencia. Un ejemplo del error es el siguiente: si hoy es sábado, entonces mañana es domingo. Hoy no es sábado, por tanto, mañana no es domingo. La conclusión es, de hecho, cierta cuando la segunda premisa es cierta, pero, sin embargo, la inferencia en sí no es válida. Recuérdese que una inferencia válida es tal que la forma de la inferencia permite solo deducir conclusiones ciertas si las premisas son ciertas.